Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Me alegra mucho saludarlos hoy con este espacio. De verdad, muy contenta de poder a través de RIA apoyar la socialización de este maravilloso trabajo. Vamos a escuchar de dos de las personas que están liderando este tema de la interoperabilidad en salud en Colombia, de qué se tratan las guías de implementación de interoperabilidad en salud para nuestro país. Mi nombre es Sandra Inés Rosso. Para las personas que se están conectando, darles la bienvenida. Gracias por sumarse a todos estos espacios. Contarles que hemos dispuesto para ustedes el chat de la aplicación que permite que ustedes nos digan, interactúen con nosotros a lo largo del webinar, nos cuenten por favor de dónde nos acompañan, de qué ciudad, de qué entidad están hoy acompañándonos. El día de hoy el tema es el lanzamiento o es apoyar el lanzamiento de las guías de implementación de la interoperabilidad en salud en Colombia. Tenemos un par de speakers
muy de nuestra casa, por decirlo así, muy cercanos a nosotros, pero la verdad queremos darles la bienvenida a Natalia Ortega, vicepresidente de HL7 Colombia, Mario Enrique Cortés, presidente de HL7 Colombia. Bienvenidos a este espacio, su espacio. Claramente ustedes son los gestores, facilitadores. Alguien en LinkedIn me escribía ayer diciéndome, Sandra, felicitaciones por esas guías que hiciste. Y yo, no, yo no las hice, no las hice. Es un trabajo de HL7 Colombia. Nosotros en RIA muy contentos de poder apoyar estos procesos de divulgación en este tipo de herramientas que son tan importantes en el avance de la transformación digital en salud en Colombia. Mario Enrique Cortés, Natalia Ortega, dos expertos en el tema de interoperabilidad. Bienvenidos. Cuéntenos un poquito de ustedes, de HL7, y ahí sí empezamos a hablar de las guías. Bueno, Sandra, gracias por este espacio, por la invitación a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Es un gusto poder compartir con ustedes. Como ya pudiste comentar, pues mi nombre es Natalia Ortega. De base soy profesional de salud, pero llevo ya trabajando más de 15 años en toda la parte de informática médica, o lo que se conoce también actualmente como salud digital. Y bueno, antes de poder hacer como la introducción, la idea es que el día de hoy podamos compartir algo que se está gestionando en el país, que nos va a ayudar precisamente a facilitar este gran tema que siempre tenemos desde la duda de cuando estamos hablando de interoperabilidad, cuál es la mejor forma de empezar. Sin más preámbulos, también le doy la palabra a Mario. Gracias. Gracias, Natalia. Gracias, Sandra, y al equipo de R y a Smart Health por esta invitación, por este espacio que abrieron para contarle al país y a invitados de otros países que veo que también se sumaron a esta convocatoria a hablar de estas guías. Algunos de ustedes creo que me conocen, Mario Cortés, presidente de HL7 Colombia, ingeniero industrial, trabajo en informática desde, no sé, el año 2000. Em, Mi primer proceso de formación en HL7 fue en el año 2016, así que saquen las cuentas, hace 18 años vengo trabajando en estos temas y después de haber trabajado con HL7 Colombia entre el año 2007 y 2012, en lo que tuvimos una filial funcionando, hicimos una reapertura de nuestra filial en el país el 1 de junio del año 2022. La importancia de estas guías, bueno, ya vamos a tener tiempo a hablar en detalle, digamos, de esta material de uso público que las organizaciones pueden utilizar para fortalecer sus modelos de información y para facilitar procesos de interoperabilidad. Bueno, gracias, bienvenidos a ambos y entremos en materia. Guías de implementación, ¿es más de una? ¿Cuántas son? ¿De qué trata cada una de ellas? Si quieren, empecemos por allí. Decirle a los participantes todos sus comentarios. Qué pena que el chat no estaba habilitado, ya lo habilitamos. Váyanos dejando por ahí las preguntas. Vamos a hacer esto conversado y con algunos apoyos visuales que tiene HL7 para ir explicándonos. ¿Cuántas son y de qué trata cada una? Perfecto. Bueno, tenemos dos guías de implementación. Ya en unos minutos vamos a decir dónde encontramos las guías. Inicialmente una guía de implementación básica que nosotros denominamos internacionalmente un core. Fíjense ustedes que dentro de todo el proceso de información en salud, que tiene muchos escenarios de implementación de datos, necesitamos algunos elementos transversales. Entonces, esto implica el paciente es común en todos los escenarios, los profesionales de salud, las organizaciones, tanto prestadores como aseguradores, los puntos de atención, los servicios habilitados en cada punto de atención y otros temas como las condiciones diagnósticas, alergias en muchos casos y cómo se representan los encuentros de atención. Eso está dentro de una guía que se llama Guía Core. Por otro lado, casi todos los elementos de datos que se intercambian suelen estar asociados a algún tipo de terminología, es decir, se representan a través de códigos. Y para eso tenemos una enorme cantidad de terminologías. Esa es la segunda guía de implementación. Hay una serie de terminologías comunes que se utilizan inicialmente dentro de estos
perfiles, los llamamos de estos perfiles core. Y esa guía de implementación de terminologías va creciendo a medida que vamos incorporando nuevos escenarios de estandarización de datos. Es decir, cuando estemos, por ejemplo, o se publique en la guía de implementación del laboratorio clínico, vamos a ver que dentro de las terminologías vamos a necesitar otros vocabularios nuevos para una cantidad de cosas, para los tipos de especímenes, para los tipos de pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces quiero recapitular, son dos, la guía core y la guía de terminología que además irá creciendo en la medida en que se incorporan acuerdos o bueno, de cómo ir avanzando porque pues finalmente la terminología en cada servicio y demás es muy amplio. Eh, Antes de darte la palabra y ahí de pronto Natalia, tú también me ayudas a completar. O sea, ¿cuándo se usa cada una? ¿Por dónde uno arranca, Natalia? Hay que entender una cosa cuando estamos hablando del sector salud, y es que todos tenemos necesidades de información diferente. Y esto es algo que nos gusta aclarar cuando estamos en este tipo de espacios, porque no se puede pensar que la información es algo rígido en este sector. Tenemos múltiples escenarios. Si vamos simplemente a la parte de especialidades en la parte de salud, tenemos más de 255 escenarios. Son diferentes las necesidades que tienen los pacientes. Ellos siempre están buscando conocer un poco más de su condición de salud. Son diferentes las necesidades de los profesionales de salud. Necesitan una data enriquecida para poder tomar decisiones de manera oportuna. Las necesidades ya son mucho más de tipo administrativo, logístico, operativo y clínico de una organización. Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de gobierno nacional, ellos tienen unas necesidades muy claras de poder gestionar a partir de la salud poblacional y de lineamientos epidemiológicos, políticas públicas para el sector, ¿cierto? Entonces, en cada uno estamos encontrando necesidades diferentes. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de toda la parte de las guías, esto es relevante por un gran componente. Cuando estamos hablando de interoperabilidad, tenemos que tener cuatro ejes que son los que normalmente siempre trabajamos. Uno, que es la parte de infraestructura, en los cuales el país y bueno, las organizaciones han venido avanzando con temas de soluciones precisamente para poder gestionar su información. Pero hay un componente fundamental que es la parte de la infraestructura. Aquí es donde entran precisamente estas guías, ¿cierto? Porque son los lineamientos, los acuerdos y la forma como se puede, se permite precisamente decantar el uso del estándar para facilitar ese intercambio y ese entendimiento, no simplemente para que sea un lenguaje comprensible humanamente, sino también sea procesable informáticamente, y que ya no simplemente estemos hablando de intercambio de información, que era lo que se venía desarrollando hace varios años. La parte de interoperabilidad es muy reciente. Se viene hablando de esto prácticamente desde los años 60 de una u otra manera, pero hemos venido cumpliendo temas de intercambio de información. El problema es que no hemos podido aprovechar esa data, garantizar su disponibilidad, su reutilización y entendimiento en múltiples escenarios. Ahí es donde entran precisamente estas guías. Y voy a hablar, perdóname, antes de volverme a la pregunta que hiciste, de dos componentes fundamentales más. ¿Cómo se articula esto dentro de los procesos en el sector salud, dentro de las organizaciones, y cuál es el capital humano que nosotros necesitamos precisamente en cada uno de estos escenarios para poder hacer también posible esto? Ahora bien, frente a la pregunta que hacías de cuál es como la guía o el escenario inicial, precisamente son estas guías que se están presentando. Hace unos días que estábamos hablando con personas, decían, no, nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, en el cual queremos iniciar en gestión de riesgo, ¿cierto? Y otros decían, no, nosotros queremos empezar por enfermedades huérfanas. Y otros decían, no, nosotros queremos trabajar en toda la parte, por ejemplo, de referencia y contrarreferencia. Entonces, todos tenemos necesidades diferentes, pero hay unos elementos comunes que siempre vamos a necesitar. ¿Quién es nuestro paciente? ¿Quiénes son los profesionales de salud que están trabajando o que están apoyando ese proceso de atención? ¿Cuáles son las organizaciones que están interviniendo? Y dentro de eso también los profesionales de salud, ¿qué rol están cumpliendo? Porque puede que uno tenga una formación, pero dependiendo del sector en el que esté trabajando, cumple un rol específico. Por ejemplo, hay profesionales de salud que en una organización de salud son epidemiólogos, pero en otro están apoyando el área de urgencias. Entonces, es necesario poder tener este componente base, que es lo que brindan estas guías para cualquier escenario de salud. Bueno, ustedes son expertos y por lo tanto yo como que lo proceso para ir como entendiendo y aterrizando en palabras del común.
sé que tenemos en la audiencia más de 200 personas conectadas en este momento, muchos expertos, aquí HL7 Argentina, bueno, expertos y también mucha gente del área de informática, pero lo pongo en mis palabras que no soy informática y entonces ni experta en el tema, pero como para entender. Significa que son dos recursos de altísimo valor que nos van a dar, digamos, nos van a poner de acuerdo en temas comunes en relación para la implementación de la interoperabilidad, que nos van a ayudar a, desde diferentes frentes y respondiendo a diferentes necesidades, como que uno las tiene que tener siempre al pie cuando estamos hablando de interoperabilidad para que sean un recurso que nos permita a todos estar hablando ese lenguaje común, como tú lo decías, Natalia, no solo para intercambiar, sino para poder empezar a aprovechar efectivamente la información. No significa que están ya terminadas y ahí está todo el saber del sector salud, ¿cierto? Sino que es un ejercicio también de ir construyendo, específicamente, si lo entiendo bien, en la guía de terminología. Hasta ahí creo que voy entendiendo lo básico. ¿Sí? Sí, ¿No? ¿Más o señora, menos? completamente de acuerdo. Ok, muy bien. Sí, es que por acá me estoy intimidada porque aquí tenemos al experto de interoperabilidad LATAM de Philips, o sea, entre la audiencia hay muchos expertos, pero yo quiero entenderlo como con palabras básicas. Ahora, ¿quiénes deberían conocer estas guías en las entidades? Es decir, eh, 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 ¿quiénes deberían conocerlas y quiénes deberían, en dónde, en qué servicios, en qué áreas o en qué roles es que hay que empezar a usarlas antes de que entremos un poco más sobre los contenidos de las guías? Perfecto, Sandra. Digamos, la respuesta es que las guías de implementación están escritas en un lenguaje que es muchísimo más comprensible para los desarrolladores y los arquitectos de datos o arquitectos de integración. Es decir, es esencialmente documentación técnica. Ahora, con el entrenamiento adecuado, y aquí vi también entre la audiencia que hay varios profesionales de salud que se han formado en cursos de HL7 que también están en capacidad de entender el contenido de estas guías. ¿Por qué? Porque no podemos desligar a el conocimiento de los profesionales de los procesos, o sea, los datos o los sistemas de información están al servicio de los procesos. Así que en algún momento vamos a necesitar que haya una enorme cantidad de profesionales de salud que empiecen a coincidir y ayudarnos a diseñar nuevos escenarios y a construir nuevas guías de implementación. Estas que son genéricas, digamos, el paciente es probable, digamos, que se puedan construir con la experiencia que existe de principalmente un grupo de expertos en el dominio genérico. Pero cuando hablemos de guías de farmacia, vamos a necesitar farmacólogos. Cuando estemos hablando de las guías de laboratorio, vamos a necesitar bacteriólogos y otros profesionales de salud. Y bueno, cuando aparezcan las de oncología, vamos a necesitar oncólogos. Es decir, es necesario que para dar respuesta a una necesidad del sector, todos contribuyamos con el desarrollo de esta documentación que además es gratuita, es abierta y es pública. Estamos construyendo conocimiento del sector. Lo necesitamos a todos. Por acá, Yo por interno, me quizás, están diciendo que perdóname. dónde las consiguen. Natalia, aquí entre Listo, no, tanto. con gusto. Ahorita les compartimos también por el chat dónde se consiguen estas guías. Hay que tener en cuenta una cosa cuando estamos hablando de interoperabilidad, porque aprovecho estos espacios también para divulgar eso y creo que es trascendental. La parte de poder pensar en modelos consistentes de información, ¿cierto? Facilitar su intercambio requiere también visiones estratégicas. Esto va articulado a una visión estratégica que deben tener las organizaciones. Muchas ya han venido avanzando en eso. Sin embargo, uno también se encuentra en escenarios donde simplemente llegan y dicen que sea el ingeniero de interoperabilidad el que se entienda con eso y que defina qué es lo que tiene que hacer, si es que tienen alguna persona asignada dentro del equipo para la parte de interoperabilidad, ¿cierto? Pero dentro de las cosas es, primero, las organizaciones deben tener una visión estratégica. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo están concibiendo las necesidades de sus modelos de información? Tener una data consistente, facilitar el tema de interoperabilidad. Y de esta manera ya hay un valor agregado con estas guías que ya para la parte de, digámoslo así, mucho más táctica y operativa especialmente, encuentran una parte y un punto de partida muy bueno que va a ser estándar
precisamente para todos. ¿Y por qué digo que va a ser estándar? Porque como bien referías, no es algo que todavía esté construido en su totalidad. Se hizo un lanzamiento de las guías y quizás ahorita vamos a presentarles un poquito más gráficamente esto. Pero cuando nosotros estamos hablando de un estándar, no es algo que simplemente sale de la cabeza de una persona. Para aquellos que no nos conocen, HL7 es una organización internacional con presencia en más de 51 países a nivel mundial que estamos desarrollando estándares y especificaciones para facilitar precisamente contar con buenas prácticas, modelos consistentes de información y facilitar por ende la interoperabilidad. Es un trabajo que vienen desarrollando más de 1.500 personas a nivel mundial, más de 500 organizaciones también en el mundo, y aquí en el país también tenemos personas que hacen parte de la comunidad de HL7 que también han venido trabajando alrededor de esto. Cuando estamos hablando de que es un estándar, nosotros inicialmente hacemos este lanzamiento de las guías, pero se hizo ya la localización a partir de la experticia en el conocimiento del uso del estándar, que eso es fundamental, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuál es la fase que empieza a seguir a partir de ello? Es poder tener unas mesas de trabajo donde empezamos a tener consenso de diferentes actores, proveedores de industria, organizaciones de salud, aseguradores, gobierno y demás, para poder terminar de afinar y hacer los ajustes que sean pertinentes para estas guías y ahí sí poder sacar la versión definitiva, porque es un estándar y es un consenso construido entre diferentes actores. Mario. Bueno, yo me voy a permitir compartir una presentación que nos va a ayudar de pronto a explicar un poco mejor la necesidad de por qué estas guías de implementación, cuáles son. Estamos hablando de un estándar internacional que se llama HL7 Fire, que resuelve esencialmente o nos permite resolver dos problemas. El problema de la interoperabilidad, digamos, está claro en el acrónimo FIRE, Fast Healthcare Interoperability Resources. Vamos a utilizar concretamente una versión normativa que es el Release 4 de FIRE, que fue liberado en el año 2019 y que nos ofrece un conjunto de 146 tipos de recursos. Para los informáticos que están dentro del público, esto es un modelo de clases, es decir, 146 tipos de clases de objetos con las relaciones entre sí. Entonces tenemos el tipo de recurso o la clase paciente, profesional de salud, organización, pero tenemos también las condiciones diagnósticas, tenemos los medicamentos, tenemos resultados de tipo diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sin embargo, digamos, este estándar sigue además algunas buenas prácticas que nos van a permitir responder las 5 preguntas sobre la información en salud. Y aquí resolvemos otro problema. Uno de los sectores más altamente regulados en el mundo, inclusive más que el sector financiero, es el sector salud. Es decir, tenemos protocolos para absolutamente todo. Para administrar un medicamento, para poner una inyección, hay unos protocolos específicos que se siguen en todo el mundo. Y algo que todavía no está suficientemente regulado son los datos con los que tomamos decisiones. Es decir, hay algunas buenas prácticas de documentación de información de salud, sí, y en nuestro país hay muchas, pero no hemos llegado a un consenso detallado sobre cómo utilizar los datos, sobre cómo se diseña cada dato. ¿Qué tipo de dato? ¿Qué vocabulario debemos usar en este caso? ¿Cómo son los conjuntos de información además que podemos utilizar? Entonces, este estándar HL7 Fire, además de ofrecernos estos 146 tipos de objetos o clases de recursos, nos facilita también responder 5 preguntas. Todos los qué, todos los quién, todos los cuándo, todos los dónde y todos los por qué. ¿Qué son los qué? Es qué le estamos prescribiendo al paciente, qué enfermedades tiene el paciente, qué alergias tiene el paciente, qué procedimientos tiene el paciente, qué vacunas tiene el paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los quienes no solamente estamos hablando de identificar al paciente, sino a los equipos de atención que están trabajando con él, probablemente a su grupo familiar en algunos casos, y las personas que están relacionadas con el paciente, en algunos casos sus tutores o sus guardianes en algunos escenarios. Todos los cuándos, no solamente es cuando prescribimos un medicamento, sino
Oiga, ¿desde hace cuánto está probablemente sufriendo el paciente una enfermedad? ¿Cuándo la registramos? ¿Cuándo emitimos una orden? ¿Cuándo se prestó el servicio asociado a esa orden? Para poder tener trazabilidad de tiempos, poder determinar métricas de tiempos de atención y poder tomar decisiones para reducir esas brechas que existen a nivel de procesos de atención. Todos los dondes, ojalá sepamos en algún momento dónde está el paciente, en qué hospital, en qué localización y en qué cama, en qué habitación. Y todos los por qué es un poquito más complejo porque es lo que le da sentido a la cadena asistencial. Si tuviéramos un resultado del laboratorio, entonces uno dice, bueno, ¿y por qué existe el resultado del laboratorio? Ah, porque hay una orden previa del laboratorio. Ah, magnífico. ¿Y por qué existe esa orden? Ah, porque el médico tenía una impresión diagnóstica y quería corroborarla y ordenó unas pruebas de laboratorio. Oye, ¿y por qué tenía esa impresión diagnóstica? Ah, porque el paciente manifestó una serie de signos y síntomas durante la anamnesis y aparte de eso, el médico logró recaudar cierta información objetiva producto de su observación como profesional de salud y eso lo llevó a tener algunas conclusiones. Y fíjate cómo podemos empezar a hilar información. Los que sean expertos en analítica de datos, literalmente se les va a hacer agua la boca cuando podamos empezar a responder estas 5 preguntas. Podemos empezar a utilizar o a tener mejor calidad de datos para hacer lo que queremos hacer todos, inteligencia artificial, medicina predictiva, facilitar los soportes de decisiones de los pacientes, temas epidemiológicos muchos más detallados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este estándar HL7 Fire se ha venido convirtiendo en un estándar de datos, no solamente un estándar de interoperabilidad. Con eso construimos además modelos comunes de información. ¿Qué son modelos comunes de información? El día que nos pongamos de acuerdo en Colombia, en un futuro ojalá cercano, en la historia clínica de oncología, en lugar de publicar un documento solamente en PDF, adicional a eso podríamos tener un modelo en objetos computacionales que sean mucho más fáciles de implementar para los informáticos. Podríamos tener bases de datos o repositorios de información con datos completamente estandarizados y eso va a facilitar que tengamos sistemas de información altamente distribuidos, porque así ocurre hoy en día. La cadena asistencial hoy en día no ocurre solamente entre las 4 paredes de un hospital. Los pacientes pasan por muchos prestadores donde reciben servicios e inclusive desde la cama del paciente se pueden prestar servicios. Es más, algunos quieren integrar wearables, entonces, no sé, sin mencionar nombres, estos relojes inteligentes que te miden algunas variables fisiológicas podrían incorporarse dentro de esos registros. Y adicionalmente, para los desarrolladores de aplicaciones del sector salud, el uso de estos patrones comunes y el uso de APIs va a facilitar el desarrollo de esas aplicaciones, es decir, es como una sombrilla. Sin embargo, el estándar internacional HL7 Fire tiene unas limitaciones. Está diseñado para ser supremamente flexible. Entonces, tenemos ya, Natalia mencionó que hay 51 países donde contamos con filiales de HL7. Entonces, imagínate un estándar hecho que funciona en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Brasil, en México, en Perú, en Ecuador, en Centroamérica, pero también en Rusia y en China, y en la Unión Europea y en Australia. Entonces, las condiciones no necesariamente serán las mismas. Es decir, los datos de un paciente van a variar, o sea, las necesidades. Es más, hay países derivados de legislaciones españolas en las que tenemos 2 apellidos y en países europeos donde solamente tienen, y Estados Unidos, donde tienen un apellido únicamente. Entonces hay diferencias. ¿Qué nos ofrece HL7 como estándar? Nos dice, oiga, tengo un modelo, 146 tipos de recursos, diferentes tipos de datos, cómo utilizar una sintaxis en lenguajes informáticos de datos estructurados como JSON o XML o incluso otro que se llama RDF, cómo podemos hacer un uso general de terminologías internacionales, cómo utilizar interacciones básicas para conectarnos a APIs para hacer la creación de información, la consulta, las actualizaciones y eventualmente inclusive borrar cuando tengamos los permisos necesarios. ¿Cómo podríamos agregar datos que no están contemplados dentro del estándar, pero que los necesitamos en un contexto particular?
y cuáles son las recomendaciones de seguridad generales, ¿ya? Pero ¿qué no está cubierto? Los casos de uso en cada país o para cada escenario de salud. Y eso implica pensar en roles y responsabilidades de las organizaciones, de los profesionales, entender cómo son las secuencias de los flujos de trabajos propios y derivados de las normativas de cada país. ¿Qué terminologías vamos a utilizar? En Colombia tenemos terminologías específicas para un montón de cosas. ¿Qué datos necesitamos en Colombia? Es decir, ¿cuáles son los datos adicionales de un paciente colombiano que no aplican en otros países? ¿Qué datos son obligatorios en Colombia? ¿Cuáles son opcionales? ¿Cuáles deberíamos soportar? ¿Cuáles son los requerimientos específicos en materia de privacidad y confidencialidad de los pacientes? Algo que impacta la ciberseguridad. Y otros requerimientos o, digamos, marcos normativos. Entonces, para adaptarnos a cada uno de esos escenarios, necesitamos construir lo que se denominan guías de implementación. Internacionalmente hay cientos. En HL7 Internacional tenemos documentadas específicamente 276, es decir, 274 internacionales más las dos de las que estamos hablando hoy. Pero hay muchos otros, o sea, nosotros calculamos que deben existir al menos 350 guías, porque hay algunas que no conocemos, que son de proveedores de software particulares, otras que son de, no sé, organizaciones, algunas que desconocemos, digamos, ciertos desarrollos. Hay guías desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud, hay guías en Argentina, hay guías en Chile, hay guías en diferentes países, en Brasil también. Entonces, esto es algo normal que se va cubriendo, porque necesitamos soportar aquello que soporta ese diseño de recursos, más los, digamos, esas necesidades adicionales de cada sector. ¿Cómo ocurre este proceso? Fíjense ustedes, tenemos esa llamita que vemos aquí, es el estándar internacional HL7 FIRE. Internacionalmente existen algunas guías de implementación que llamamos acuerdos internacionales de base, como es la historia clínica o el resumen internacional para casos de atención transnacional de pacientes. Eso se llama el International Patient Summary y hay una guía para eso. Oiga, los pacientes, ¿cómo pueden ellos acceder a sus datos clínicos a través de aplicaciones, no sé, portales o aplicaciones móviles? Se llama el International Patient Access. Oiga, ¿cómo podemos facilitar la captura de algunos datos de reportes normativos? Hay unos modelos de captura de datos estructurados. ¿Cómo podemos hacer aplicaciones móviles? Se llama Smart on Fire. O sea, hay una enorme cantidad de acuerdos internacionales. Y por otro lado, en cada uno de los países donde existen filiales de HL7, y puse algunas banderitas de algunos países en la región en las que tenemos filiales, se construyen también guías de implementación. Normalmente la primera guía o lo primero que uno resuelve es, oiga, ¿qué es lo transversal? Lo que luego nos va a servir en laboratorio, en farmacia, en historia clínica, es esta guía core. Y luego, a partir de lo que llamamos acuerdos de proyectos nacionales, aquí existe digamos, un programa que se llama APIS, que se lanzó también el 19 de noviembre, que es la Alianza para promover la interoperabilidad en salud en otro país. Se van a ir construyendo perfiles y grupos de trabajo hasta llegar a guías de implementación, ojalá específicas para cada organización, porque hay diferencias también de tecnologías, de profesionales, que hace que haya ciertos datos que se requieran administrar a ese nivel. Por otro lado, el gobierno ya avanzado, es decir, el Ministerio de Salud, a partir de la Ley 2015 del 2020 y la consecuente Resolución 866 del 2021, con el apoyo de una organización internacional que se llama RACCEL, que además tiene un acuerdo de cooperación con HL7 Internacional para casos de vacunación de COVID-19, un proyecto que se llama La Paz, apoyó al ministerio en un proceso de adopción del International Patient Summary. Y trataron, o vienen tratando desde hace 5 años, de armonizar el contenido de la resolución 866 del 2021 con el International Patient Summary para casos de interoperabilidad transnacional entre países de la región. Y de eso hay una guía de implementación publicada. ¿En qué estamos ahora? Estamos construyendo o armonizando estas guías de implementación que van a conocer hoy con esas guías de RDA. Primero, para completar el trabajo que después de 5 años va en un 37%,
Nuestro reto es que antes del 31 de enero terminemos de, digamos, de armonizar ese 63% restante. Por fortuna cuentan ya con el apoyo de la filial oficial de HL7 en el país y con la experiencia que tenemos en estos casos. Entonces, si el tema es de adopción de HL7 y, digamos, funciona igual que con los vehículos, si, digamos, compras un vehículo de marca, lo ideal es llevarlo al concesionario original donde probablemente te ayuden a solucionar tus problemas. Esto tiene unas rutas, es decir, hay todo un proceso asociado a este que sigue unas normativas internacionales. Recuerden que HL7 es una organización internacional que desarrolla estándares y cumple con normas ISO específicas para eso. Somos una organización aprobada por ISO para desarrollar este tipo de especificaciones. Por eso hay estándares que son estándares ISO HL7. Entonces, partimos de la identificación de unas necesidades, se conforman comités técnicos, se diseñan perfiles de interoperabilidad, se documentan, que es en el paso en el que estamos, y luego viene un proceso de votación, es decir, todos los interesados pueden, digamos, elevar su opinión y todos los miembros de HL7, junto con las organizaciones de gobierno, votan para hacer ajustes sobre estas guías. Oye, esto está bien, esto está mal, este dato sobra, este dato falta, esto que era obligatorio tal vez no es obligatorio y esto que era opcional tal vez sí. Oiga, esta terminología sí es la adecuada, pero de pronto la podemos ajustar, ese tipo de cosas. Y finalmente hay procesos de socialización, algunos campamentos de trabajo para facilitar procesos de adopción y esto suele terminar casi siempre en muchas conectatones. En HL7 Internacional, desde el lanzamiento de Fire a hoy, se han desarrollado 37 conectatones internacionales para ir madurando las especificaciones internacionales. Eso es algo que tenemos que recrear en cada uno de nuestros países para probar si están funcionando estas guías, pero adicionalmente para que los software en cada uno de los países puedan verificar la conformidad de uso de datos con la especificación internacional. Eso es parte del, digamos, del proceso. Esto tiene también unos mecanismos de publicación, es decir, hay una forma de publicar estas guías de implementación y todo parte de un proceso de análisis preliminar, soportado en herramientas tecnológicas, unos ciclos para elaboración de estas guías, unas herramientas que utilizamos. Aquí estamos utilizando concretamente un lenguaje que fue diseñado para editar guías, de los que hay muy pocos expertos en el mundo, menos en Latinoamérica y muchísimos menos en el país, que se llama FSH, Fire Shorthand. Y utilizamos luego unas herramientas tecnológicas para hacer publicaciones de este tipo. Y aquí es a donde queríamos llegar y esa era la pregunta que tenían muchos. ¿Dónde están estas guías? Entonces, en la URL CO de Colombia, Fire Guide, que indica que son guías de implementación Fire, la guía Core, es decir, luego van a ver la guía Lab y la guía Pharma y la guía Onco y bueno, etcétera, 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 encuentran esta guía de implementación. Voy a hacer clic ahí para, digamos, para que miremos dónde está esta guía. Esta es la guía, digamos, básicas. ¿Listo? Es importante aclarar, y aquí está, digamos, muy, muy claro, que estas guías de implementación es lo que llamamos bienes públicos digitales. ¿Quién es el dueño de estas guías de implementación? Colombia. Son completamente gratuitas, es información abierta. Cualquier interesado lo puede consultar, está la página disponible. Cualquiera lo puede implementar. ¿Ya? Eso es supremamente importante, es decir, es infraestructura que está al servicio del país. ¿Qué tenemos por ahora ahí? Una serie de artefactos, los vamos a ver rápidamente. Las definiciones de, oiga, ¿quiénes son los individuos que son transversales a los demás escenarios futuros? Los pacientes, las personas, los profesionales de salud ejerciendo un rol dentro de una organización y el grupo familiar. ¿Cuáles son las entidades? Pues los prestadores de servicios de salud, los puntos de atención de esos prestadores y los servicios habilitados en cada punto de atención. Hay otro que es también para las aseguradoras. Y dentro del flujo de manejo,
encontramos el registro de los encuentros de atención. Esas atenciones, esos encuentros en Colombia son de tres tipos: los eventos o los encuentros de consulta, los encuentros de urgencias o emergencias y los encuentros de hospitalización. Cada uno tiene unos datos. Y desde el punto de vista clínico hay unos datos transversales. Comencemos por condition, es decir, el diagnóstico de una condición o problema de salud. No siempre son enfermedades, en algunos casos, digamos, condiciones como el embarazo se consideran como tal. Y en otros casos sí, digamos, los diagnósticos de enfermedades también. Las alergias, un dato importantísimo para la continuidad asistencial, los datos de los antecedentes familiares y los datos de cómo se registran los procedimientos que se han prestado a un paciente. Ese es el contenido de la guía CORE. Rápidamente vamos a ver, por ejemplo, aquí un ejemplo, aquí dentro de donde dice Artifacts, encontramos el índice de artefactos. Entonces podríamos ver el perfil de un paciente. Hacemos clic aquí y aquí hay no voy a entrar en el detalle, digamos, quienes ya están familiarizados con FHIR lo van a entender. Aquí están la estructura general de datos, nos dice qué extensiones podemos utilizar, qué codificaciones aplican en algunos casos, qué tipos de identificaciones hay en Colombia: la identificación nacional, el pasaporte, el RUT o la identificación de impuestos, las historias clínicas que se asignan en cada entidad, la licencia de conducción, identificadores viejos e inclusive identificadores asignados por software. Hay muchas posibilidades de identificación. Obviamente la principal será la identificación nacional de las personas. Y fíjense ustedes que asociado tenemos un vínculo con lo que llamamos las terminologías. Ahora vamos a saltar allá, pero si yo hago clic, por ejemplo, aquí, esto me lleva a decir, oiga, hay un elemento de dato que es el grupo étnico. Pues ¿cuáles serán los grupos étnicos en Colombia? Estos, según CISPRO, son esta tabla que está aquí. Entonces, 1 para indígenas, 2 para romo gitano, 3 raizal, palenqueros, negros, afrocolombianos, son ninguna de las anteriores. Esos son los que utilizamos normativamente. Y esto nos lleva a esta segunda guía de implementación, que son las terminologías. Si yo hago clic aquí, encuentro digamos, un número importante de terminologías asociadas para diferentes casos. Hay muchos temas asociados con el paciente, pero por ejemplo, si queremos saber cuáles son los tipos de servicios habilitados en Colombia, hay una terminología para eso. Cuáles son las profesiones en salud y las especializaciones en salud, hay una terminología específica para eso. Cuáles son los roles dentro de un grupo familiar también. O sea, hay una enorme cantidad de terminologías, algunas sencillas como, por ejemplo, las identificaciones de las personas. Entonces, esta, digamos, lista, que es simpática, nos permite saber que en Colombia tenemos certificado de nacido vivo, de registro civil, tarjeta de identidad, cédula, pasaporte, carnet diplomático, etcétera, etcétera, etcétera. Estas básicamente son las guías. Enlace a la guía de implementación CORE y a la guía de implementación de terminologías. ¿Qué tenemos construido hasta ahora? Definidos 15 perfiles FHIR y 14 extensiones de datos, es decir, datos adicionales que no hacen parte de la especificación del estándar. Y en esta guía de terminología, aquí está el enlace y el código QR, se encuentra en Terminology, eso nos indica que estamos hablando, y Fire Guide, /co para indicar que es de Colombia. Ahí vamos a encontrar siempre las terminologías y tenemos ya construido 35 sistemas de codificación o terminologías y 40 subconjuntos terminológicos. ¿Qué son subconjuntos terminológicos? Pongo un ejemplo: la terminología de división político-administrativa del DANE, que se llama DIVIPOL en Colombia, tiene códigos para todos los departamentos, o lo que en otros países llaman provincias o estados, y para todas las ciudades o municipios. Adicionalmente, por ejemplo, se divide en dos subconjuntos: el subconjunto de códigos de ciudades y el subconjunto de códigos de departamentos. De hecho, ya estamos trabajando en actualizaciones. Nos pidieron meter dentro de los datos de direcciones en general la posibilidad de incluir los códigos de
centros poblados en Colombia que hacen parte de Divipol. Así que la terminología se va a ampliar y vamos a empezar a ser más específicos en datos tipo dirección que aplica a los pacientes, profesionales, organizaciones, puntos de atención. Entonces, este es un recorrido general sobre el alcance de las terminologías. Entonces, Sandra, no sé si tengas otra pregunta. Bueno, hay algunas que quiero hacerte yo, pero hay muchas en el chat. Lo primero es que están hablando de excelente trabajo, wow, felicitaciones. Estoy viendo por acá un poco de reacciones positivas dentro de la gente que está viendo lo que nos estás contando. Voy a empezar a hacerte algunas de las preguntas que están aquí. La primera es, ¿qué tipo de validez tienen estas guías de cara al ministerio? Alguna pregunta que nos hace Jorge y también algo más que estaba tanto en lo que habíamos planeado conversar como algo más que están colocando ahí en el chat es, ¿se trabajaron con el ministerio? ¿Esto está acorde con el ministerio? Esa es una pregunta creo que muy relevante. Sí, perfecto. Digamos que hay un mecanismo que existe en HL7 y es el mecanismo, ya no lo hablaba Natalia, es el mecanismo consensual. Es decir, sobre estos temas de información, quien decide es el sector, no únicamente el ministerio. Generalmente en aquellos países donde las decisiones han sido consensuales, estos temas fluyen muchísimo mejor que cuando solamente hay decisiones de gobierno. Esos estándares, cuando solo los decide el gobierno, se llaman estándares por imposición gubernamental. A veces son estándares ad hoc. La pregunta es, ¿el ministerio conoce esto? Sí. De hecho, en el lanzamiento que fue el 19 de octubre, que fue un desayuno, y nos acompañó también la doctora Sandra, estuvo, digamos, representantes del ministerio. Y en las últimas 2 semanas hemos venido trabajando con el ministerio en hacer una transferencia de conocimiento en el uso de Fire para fortalecer el equipo del ministerio. Y parte del trabajo que vamos a hacer conjuntamente con ellos es empezar a armonizar y a mejorar esa guía de implementación que se llama RA, Registro Digital de Atención, para fortalecerla, para que los elementos permitan abrir a futuro nuevos escenarios. Ya vamos a hablar de qué son los futuros o próximos nuevos escenarios, de manera que sea un bien de uso público, no solamente de uso del ministerio. Es decir, si esto lo quiere utilizar una institución, le va a servir a la institución puertas adentro, pero también esa mismo, digamos, definición de datos va a servir para enviarle datos al ministerio o para enviárselos al pagador o para hacer una referencia con otro, digamos, con otra institución. Entonces, ese proceso consensual implica que dentro de HL7 han colaborado prestadores que incluye organizaciones y profesionales independientes, aseguradores, compañías de tecnología, que son las que finalmente van a terminar implementando esto, universidades, consultores. Precisamente en la junta directiva de HL7 hay todos estos componentes y vamos a trabajar digamos, para que a partir de este punto, conjuntamente con el ministerio, construyamos este tipo de infraestructura. ¿Ya? O sea, no está bien que, por ejemplo, y una de las recomendaciones de HL7 Internacional y de nuestro director de implementación de estándares fue, háganlo ustedes como país. No permitan, digamos, que otro país venga y trate de, digamos, imponer sus reglas porque a alguien le funcionó un proyecto digamos, en otro lado. Entonces, esto es una construcción de país para el sector con las reglas que tenemos normativas. Es más, si ustedes van y revisan cada uno de esos vocabularios controlados que están en la guía, en esta guía de terminología, la mayoría de ellos corresponden a vocabularios que utilizamos dentro del sector, es decir, los códigos que utilizamos en los RIPS o que se utilizan en CISPRO para, no sé, los pacientes y para este que mencionamos del DANE se utiliza también y para los tipos de profesiones que se utilizan en RETUS, todos los códigos que se utilizan en REPS, por ejemplo, son codificaciones normativas. Todo ha sido diseñado de acuerdo a las normativas vigentes. Muchas gracias, Natalia. Sí, quería sumar acá un aspecto y fue algo que se trató precisamente el 19 de noviembre. Y es que esto es un trabajo que, como bien refería Mario, es de país.
Nosotros siempre hemos reconocido la relevancia de lo que se ha venido trabajando a lo largo de estos años, porque no es un tema reciente, sino ya llevan varias cortes de la parte del ministerio para poder aportar de una u otra manera a facilitar flujos de información, ¿cierto? Y de poder tener acuerdos. Y eso lo hemos tenido en cuenta. Es más, ellos nos acompañaron en esa oportunidad y algo que se hablaba y era muy bonito es cómo esto también involucra un escenario mucho más amplio. Es claro que muchas veces las organizaciones de salud siempre pregunten, bueno, ¿y eso está regulado, está normalizada, en alguna normativa? Y dentro de las invitaciones que siempre hacemos es cuando nosotros estamos hablando de buenas prácticas, porque esto es una buena práctica para la gestión de información, no todo tiene que estar escrito. Sé que porque en el sector salud, a no ser de que esté en una ley, difícilmente lo adoptamos. Pero yo les pregunto, como profesional de salud, si no estuviera escrito específicamente en una normativa el lavado de manos, entonces no lo haríamos para intervenir en un paciente cuando sabemos que eso es un deber ser. Entonces, así mismo funciona la parte de los estándares. Es una buena práctica para poder facilitar flujos de información. Se está trabajando precisamente con el ministerio, como les comentamos en la metodología. Ahorita venimos con unas mesas de trabajo que con el ministerio hemos hablado que primero necesitamos hablar con ellos internamente, poder llegar a unos acuerdos y después de eso entraríamos a las mesas de trabajo con todo el país porque esto es un proceso precisamente de armonización. Ahora bien, hacen una pregunta que cómo beneficia esto a los pacientes y a las organizaciones. Me vuelvo simplemente un poco el poder tener una data mucho más consistente, modelos comunes de información, es decir, que eso pueda ser localizable, accesible, reutilizable, lógicamente con temas de seguridad y de protección de datos, nos va a facilitar a todos una toma de decisiones para que sea un poco más explícito. Por ejemplo, un paciente oncológico, ¿cierto? Que muchas veces tiene algún tipo de prescripción a nivel de unos ciclos de oncología. Por alguna situación personal que se tuvo que cambiar de ciudad y demás, tiene que ir a otra organización de salud. Entonces, muchas veces entran en el tema de, bueno, ¿y cuál fue el ciclo cuántos ciclos vas? ¿Qué tipo de medicamentos o demás te han dado? Y muchas veces los pacientes no se acuerdan. Cuando nosotros tenemos estos modelos comunes de información, precisamente eso se va a ir facilitando. Tenemos un gran camino por desarrollar como país, como lo hemos referido. Esto es una primera parte, pero en la medida que vayamos avanzando, que todos conozcan más cómo funciona esta metodología, la adopción cada vez va a ser más rápida. Dentro de las metas que nosotros tenemos, creo que muchas veces hay barreras en la parte de interoperabilidad, quizás por el tiempo que ha llevado otros procesos, ¿cierto? Y porque eso en algún momento genera como un poco de frustración en el sector. Pero dentro de las cosas es que cuando las personas están capacitadas, tienen una buena orientación y demás, estos procesos son mucho más rápidos. Este estándar, ya lo decimos por proyectos que se están adelantando en diferentes organizaciones, han permitido ahorrar tiempos, han permitido ahorrar costo para las organizaciones, han permitido evitar duplicidad de datos, facilitar flujos de información y lo que se busca es tomar decisiones de manera oportuna para lo que tengamos que hacer en la parte de salud. Muchas gracias. Tocaste varios de los puntos que están en las preguntas. Quiero solamente enfatizar, las guías son unos recursos gratuitos, no valen, no hay que pagarlas. Les compartiremos, las han compartido ahorita los QRs, compartiremos en el mail de cierre que sale mañana de agradecerles por estar aquí. También las pondremos allí, las pondremos otra vez ahorita en el chat. Les pondremos los links en muchos lugares para que lo tengan ahí a la mano. Y pues recordar que los guías no tienen costo. En cuanto al tiempo, ya lo mencionaste, Natalia, pero hay una pregunta que hizo Claudia hace un rato, no te he olvidado, Claudia, y es, ¿cuánto puede tardar una entidad en implementar el estándar? Yo sé que eso depende del proyecto, del alcance, pero en general tú lo mencionaste y me queda el mensaje de Natalia de que ahora es más rápido. Pero si le pusiéramos podemos ponerle algo de tiempo o los pongo en aprietos cuando trato de traducir la pregunta de Claudia. Digamos que yo creo que depende de la capacidad del equipo y de la capacidad de comprensión. Entonces, digamos, todo depende del gobierno de datos al interior de una organización. Entonces, si vamos a armar o a consultar recursos de pacientes, este tipo de cosas, o sea, los datos del paciente, si hay una única fuente de datos cierta o hay varias fuentes, o sea, eso pues requerirá un esfuerzo adicional. Ahora, ¿de qué depende? Voy a poner
digamos, dos casos. Los procesos de estandarización son permanentes porque la evolución a nivel de datos, pues es permanente, es decir, siempre estamos teniendo actualizaciones y eso va a terminar, digamos, actualizando esos procesos de intercambio de esa información que se registra. Pero voy a poner dos ejemplos. Una organización básica, digamos, en promedio, para un pagador, digamos, puede ser un proyecto de un año, tener digamos, un primer proyecto de implementación, de construcción, puertas adentro para luego abrir sus puertas y empezar a intercambiar datos con sus prestadores, ¿ya? Y será, pues digamos, dependerá de la cantidad de prestadores que estén en su red. Pero hay casos simpáticos, o sea, nos pasó hace 2 semanas en un Conectatón, no puedo decir la organización, en tema de confidencialidad, pero llegó una de las entidades que se iba a conectar, teníamos 2 días para ese trabajo y la conclusión fue como, oiga, yo no había visto esta documentación, esta actualización de documentación, o sea, yo estoy casi en ceros. ¿Y puedo trabajar ahorita? Sí. Al día siguiente ya habían completado un escenario, digamos, interesante para unos temas de empezar a consultar quiénes son los pacientes, cuáles son las órdenes pendientes del laboratorio, digamos, hubo un avance importante. Nos llamó mucho la atención porque pues vimos muy eficiente al equipo de trabajo. Entonces, depende mucho de qué tan bien afinados estén sus equipos o los equipos de su habilitador tecnológico. Y depende obviamente del tamaño del caso. Del caso. Bueno, Cristian nos pregunta, ¿existen entornos de prueba para evaluar el grado de funcionalidad de la interoperabilidad desarrollada? La respuesta es sí. La respuesta es, esos entornos de prueba se llaman conectatones. ¿Tá? Eh, entonces, lo que van a requerir las organizaciones es venir y participar en estos conectatones para que las organizaciones o los proveedores de software puedan evaluarse cómo están frente a la capacidad de uso del estándar, y aquellos que logren, digamos, una alta capacidad, alcancen el 100%, en algunos casos obtienen documentos de verificación de conformidad en el uso de HL7 Fire emitidos por HL7 Colombia, que es la filial de la organización que desarrolla el estándar. Entonces, digamos, hay unos procesos de verificación. Qué Eso está importante. contemplado. Entornos técnicos, es decir, hay un servidor donde me pueda conectar, sí van a ver. Los que se inscriben a los conectatones cuando se abran las convocatorias para que participen, se les brinda unos accesos a unos servidores de entornos de pruebas donde pueden probar, digamos, si se conectan, qué información encuentran, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, bueno, hay varias preguntas, voy a ir Ujú. puntualmente. ¿Este sistema utiliza servidores con bases de información? Pregunta Adriana. Este sistema utiliza servidores, no entendí muy bien la pregunta, qué pena con Adrián. Está tal cual, te lo ¿Bases de estoy datos? leyendo. Adriana, si quieres, amplíamela en el chat y volvemos a ella. Ok, por aquí Perfecto. hay otra pregunta sobre si la terminología incluyen ya los CUPS. Sí, si buscan ahí en Terminology dice CUPS, ahí pueden encontrar los CUPS. Ok, aquí hay otra pregunta. Bueno, o sea, la pregunta es de Adriana, tiene que ver, entiendo, más adelante me la amplió, y es, ¿dónde se encuentran los servidores con los datos? O sea, para la Ah, ok, interoperabilidad. listo. Creo que Acá tenemos que diferenciar las fuentes de datos y las plataformas de interoperabilidad. Son dos tipos de sistemas diferentes. Las fuentes de datos deben ser los sistemas de información que hay en cada una de sus organizaciones, propios, desarrollados internamente o que se los vendió un proveedor. Esas son las fuentes de información. No importa el modelo. Sus equipos de desarrollo, esto es responsabilidad de cada proveedor tecnológico, deberían utilizar el estándar para poder exportar esos datos. Y las plataformas de interoperabilidad, hay plataformas, HL7, explico algo que no había dicho, nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, pero además tecnológicamente neutral. Y hay soluciones que ya implementan, digamos, estándares HL7. Es decir, si ustedes levantan el teléfono y le dicen a Microsoft, oiga, ¿usted tiene servicios o servidores Fire? Te dicen sí, y funcionan. Y si llamas a AWS y si llamas a Google I, y si llamas a Oracle I, y si llamas a IBM I, es decir, si llamas a InterSystem I,
Entonces hay muchos proveedores tecnológicos que ya, digamos, cuentan con soluciones para hacer posibles esos procesos de intercambio y de reuso de esa información. No sé si contestamos la pregunta de Yo, Adriana. yo- yo pensaré que sí, vamos a ver ahora, Adriana, nos cuenta si tienes alguna duda. Bueno, estaban mencionando, había una pregunta sobre cómo sugerir nuevas actualizaciones. Creo que ya ustedes nos han Ah, contado cuál es el proceso. Dale, Mario. el proceso, listo. ¿Qué sigue? Ok, vamos a ampliar un poquito. Estamos en este punto, ¿cierto? O sea, a mediados de noviembre se lanzó esta guía. Se vienen unas guías más, una guía de actualización de todo lo que son prescripciones y dispensaciones de medicamentos. Y vamos a armonizar todo esto con, digamos, con el trabajo que ha venido haciendo el ministerio para RDA. Esto debería estar antes de que se acabe enero. Y venimos trabajando también en una guía que esperamos que se publique antes de febrero, que se llama la guía de implementación del laboratorio, órdenes y resultados básicos del laboratorio. Entonces hay todo un, digamos, todo un ciclo de desarrollo para la primera mitad del año. Ahora, ¿qué se viene? O sea, ¿cómo participamos? Uno cómo opina y cómo se mantiene esto vigente. Vamos a tener unas mesas nacionales de interoperabilidad en salud para discutir con ustedes. Repito, este es un tema consensual, entonces ahí esperamos que hayan representantes de prestadores, aseguradores, compañías de tecnología, academia, consultores, en unas mesas que se van a dar entre el mes de febrero y marzo del 2025 en las 5 ciudades principales del país, en las 5 regiones principales: Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cali y Eje Cafetero. ¿Qué son esas mesas? Vamos a tener un workshop, es decir, un Aprendamos Fire, y luego unos espacios de discusión para discutir ya elementos de datos de las guías. Todos pueden participar, va a haber una plataforma que se habilita para que todos pongan su opinión, y finalmente quienes deciden son obviamente el Ministerio de Salud, que es, pues, digamos, uno de los principales dolientes, y todos aquellos que sean miembros de HL7. Entonces ahí van a opinar miembros como Fundación Santa Fe Cardiovascular, Pablo Tobón Uribe, Sura, Keralty, Microsoft, AWS, Philips, RIA Smart Health y otras organizaciones y personas que sean miembros de HL7, son quienes votan, digamos, quienes tienen derecho al voto. Entonces, y es importante que obviamente luego de estas guías de implementación sigan participando en procesos de formación para saber qué hacer con estas guías. ¿Listo? ¿Cómo pueden empezar a participar? Es decir, oiga, yo estoy interesado, ¿cómo hago para unir, para que me tengan en cuenta en esas mesas, que me avisen esto cuándo va a ser? Aquí hay un código QR, hay un formulario, quienes estén interesados, eh, simplemente código QR, se inscriben, nos dejan sus datos, y cuando tengamos el calendario exacto de Bogotá tales días, Barranquilla tales días, Cali tales días, van a recibir la invitación para que puedan participar. Es abierto, o sea, no hay que pagar nada para participar en estas mesas de trabajo. Lo que probablemente sí existan son cupos limitados por razones de espacio. Entonces, les diremos Bogotá, 70, 50 personas, bueno, dependerá del espacio, Cali tantas personas, y también digamos, esa convocatoria va a estar sujeto al tipo de entidad que representan. Entonces, no queremos que se llene solamente de prestadores o solamente de aseguradores o solo empresas de tecnología. En la asignación de esas participaciones tenemos que equilibrar y garantizar que haya representantes de todo el sector para que la decisión o las decisiones sean abiertas, todo el mundo puede participar, sean balanceadas, no beneficia a unos, y sean participativas, ¿cierto? Y sean representativas además, es decir, que podamos tener representantes de todo el sector que nos ayuden a mirar qué ajustamos, y esto se va a estar repitiendo, es un ciclo anual, es decir, cada vez nuevas guías, cada vez nuevas opiniones para mantener esta, digamos, esta documentación actualizada. Natalia, gracias, Mario. Quería era comentar lo siguiente. Dentro de las preguntas que están haciendo es toda la parte de procesos formativos y demás. Quiero compartir que nosotros como organización siempre estamos haciendo procesos de formación continua, llamémoslo así.
unos eventos que son anuales. Por ejemplo, en agosto tuvimos uno, el próximo año en agosto tenemos un encuentro grande de interoperabilidad, donde nuevamente vamos a trabajar diferentes talleres para que las personas que asistan tengan diferentes espacios, pues, dependiendo del grado de conocimiento, ¿cierto? Y del perfil para que puedan participar en estos talleres de profundización en el uso del estándar, pero también tenemos procesos de formación en el conocimiento de HL7 Fire. Tenemos dentro de esto un programa de formación bastante conocido que es HL7 Fire Camp. Nosotros lo abrimos 2 veces al año, normalmente en marzo y en septiembre, para que aquellas personas que pertenecen a equipos de interoperabilidad, salud digital, innovación, informática en salud, o que tengan interés precisamente porque trabajan en la industria o están liderando este tipo de procesos, puedan conocer más del uso del estándar en 24 horas. Entonces, es dentro de las dinámicas que nosotros trabajamos. Ahora bien, frente a las mesas de trabajo, vamos a tener un workshop precisamente para que explicar en qué consiste la guía, se entienda, digámoslo así, cómo funciona la estructura, tanto sintáctica como semántica de estas especificaciones, cómo se comprende de manera general el estándar, de forma tal que cuando estemos en las mesas de trabajo sea mucho más comprensible para los diferentes actores hacer sus propuestas y sugerencias frente a las oportunidades de mejora o de cosas que se deben mantener dentro de la guía, y puede haber una mejor dinámica de trabajo. Bueno, aquí me tienen hasta por interno con una pregunta que no puedo dejar de hacer porque ya sé que el tiempo se acabó, va a tomar 3 o 4 minutos más. O sea, la pregunta es si la resolución 866 y los nuevos RIPS están adaptados al estándar HL7 y a la guía, ¿eso cómo está alineado o no? Ok, creo que ya respondí parte de la pregunta. A ver, la pregunta es, ¿los RIPs se pueden representar en Fire? Sí, 100%. ¿Los nuevos RIPs, los que entraron en vigencia ahorita, van a usar Fire? No. ¿Ya? Eso probablemente ocurra en algunos años. Hay que dejar que este esfuerzo de la actualización de los RIPs surta efecto, probablemente en un futuro. La 866 sí, ya lo respondí. Es decir, estamos trabajando con el equipo de interoperabilidad del Ministerio de Salud para completar ese trabajo pendiente de un 63% que todavía falta para cumplir con la resolución 866 para que quede completamente en Fire, y estos son estándares complementarios. Entonces, la respuesta es RDA sí, RIPS no. Ok, muy bien. Hay, No, bueno, la perdóname, Sandra, serie, yo quiero, perdóname, te interrumpo un segundito. Hay que dime. tener en cuenta algo, porque aquí esto es un trabajo que se está haciendo de manera conjunta. Posteriormente, el 19 de noviembre también dijo el ministerio que va a sacar una nueva resolución circular, un tipo de nueva normativa. Ellos como grupo vienen trabajando, también hay que esperar que, como digámoslo así, cómo avanzan. Creo que dentro de las cosas que nosotros siempre hemos sido muy claros en lo que estamos haciendo es que hay muchos escenarios de interoperabilidad para cubrir, y nosotros estamos dejando unas bases que son generales para toda organización, como refería Mario. Si se quiere hacer interoperabilidad a nivel intraorganizacional, porque en una sola organización hay más de 70 sistemas y subsistemas de información que hay que, digámoslo así, facilitar flujos de información, nosotros estamos facilitando eso. Pero esto no implica que nosotros vayamos por un lado, el ministerio, que no tengamos en cuenta las cosas del ministerio. Estamos apoyando porque sabemos que ellos tienen una labor muy grande en este momento, que están adelantando y que están tratando de acortar tiempos frente a lo que venían avanzando. Entonces también hay que esperar como equipo que determinan y que terminan de sacar en la resolución. Lo que podemos decir, y estoy replicando palabras, porque uno venirse a comprometer por otra organización que también tiene responsabilidades, pues es imposible. Ellos dijeron que dentro de la nueva normativa se tiene en cuenta el uso de los estándares HL7 Fire. Sí, así es. Yo tuve la oportunidad ahí, suscribo lo que dices, allá los escuché eh, frente al tema. Y creo que es muy claro el tema de los ámbitos. Finalmente las guías son unas guías basadas en mejores prácticas, en experiencia internacional, que de alguna forma se parece como cuando en su momento se estaba el tema de los estándares de calidad de Joint Commission y de ISCUA, y mientras se dan los procesos internos nacionales, pero que en últimas tienen unos lineamientos o unas bases comunes, pues que esos son los que hay que aprovechar. Última pregunta, ¿y el CIE 11
está incluido ahí en las guías o no? La respuesta es sí, se puede utilizar CIE 10 o CIE 11 e incluso en algunos casos se recomienda también el uso de SNOMED CT. Bueno, muy bien. Yo hago un último Natalia, comentario, por Sandra, favor. porque veo que hay muchas preguntas ya también de tipo técnico, ¿cierto? Y como para no dejar de pronto estos espacios sin respuesta. El 30 de enero, si no estoy mal, bueno, es la última semana de enero, vamos a tener un webinar mucho más técnico en HL7 sobre la parte de las guías de implementación. Entonces, para que aquellos que quieran asistir a esa sesión que ya es más técnica, sepan que hay ese espacio. Claro que sí, eso te iba a decir. Hay una serie de preguntas específicas que lo que también vamos a hacer nosotros es a compartirle a HL7 Colombia, obviamente, los datos de las personas que autorizaron compartir los datos en el momento de la inscripción para que ustedes sepan quiénes asistieron. Vamos a compartirles las preguntas del chat también para ese espacio. Reiterarles a todos la importancia de participar, de sumarse, de hacer un proceso de construcción colectiva. La verdad que yo me siento muy feliz de que hayan dado Natalia y Mario la oportunidad de contarle a más personas del sector, porque sé que ustedes ya lo vienen haciendo desde el lanzamiento oficial que fue en noviembre, pero contarle a más personas que las guías están. Este es un trabajo como de evangelización, entonces entre más contemos y a muchos más les contemos, creo que de eso se trata de lograrlo. Y pues gracias por esto que hacen ustedes en pro de la salud digital para Colombia. Yo creo que hay, si bien hay mucho para hacer, es mucho lo que se ha hecho. Hay una pregunta específica sobre el tema de interoperabilidad en Perú. No sé si quieran cerrar frente a ese tema y agradecerle a los asistentes la participación. Natalia, si me cuentas algo sobre el tema de qué sabemos de Perú en relación con el Eh, tema. usted, en Perú hay una filial que es HL7 Perú. Si quieren, con mucho gusto podemos compartirles los datos de contacto, porque ellos también vienen adelantando procesos y liderando componentes de la parte de interoperabilidad y uso de estándares HL7 allí. Entonces, con el mayor gusto les compartimos los datos de ellos. Antes de cerrar, para y darle ya la palabra a Mario para cuando él se despida, yo simplemente quiero darles las gracias por este espacio. Y como digo, estamos construyendo país entre todos. El tema de interoperabilidad no es responsabilidad únicamente del ministerio, no es responsabilidad únicamente de HL7. Creo que todos los actores del sector tenemos una gran responsabilidad en hacer uso de buenas prácticas, porque esto depende, esto se requiere de proveedores, de la voluntad de los prestadores, de los aseguradores de poder construir algo mejor. Y eso es lo que siempre tenemos que tener en mira. Si nosotros hacemos buenas prácticas, estamos construyendo un mejor sector. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Muchas gracias, digamos, a Sandra y a R&I Smart Health por esta invitación, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes esta, digamos, esta documentación técnica que constituye una de las piezas iniciales de toda la infraestructura que debemos continuar construyendo como sector. Es decir, repito, esto es un bien público digital que vamos a construir conjuntamente con el sector, con todos con quienes quieren participar. Y esto va a contribuir a esa deuda técnica que tenemos en cada una de nuestras organizaciones de poder estandarizar y mejorar la calidad de los datos de los procesos, tanto clínicos como administrativos dentro del sector. O sea, no solamente es un tema de interoperar, de compartir los datos, es un tema de buenas prácticas que van a redundar en la calidad de los datos. Eso nos va a permitir conocer mejor a los pacientes y poder brindar la mejor experiencia posible soportada en información, algo que se llama medicina basada en evidencia, para con eso poder hacer digamos, medicina basada en valor o salud basada en valor. Muchísimas gracias a todos por haberse tomado el tiempo de acompañarnos el día de hoy.
Mario, Natalia, gracias por este espacio. Nuevamente un reconocimiento por el trabajo y el liderazgo que vienen teniendo en el tema. A los asistentes que aún nos acompañan, es invitarlos a que diligencien su encuesta la encuesta de satisfacción, el QR que está allí disponible. Ya el equipo de RIA también coloca el link en el chat. Para nosotros es muy importante, primero, que nos cuenten qué tal les pareció el espacio. Segundo, que nos cuenten qué otros temas quieren que trabajemos en el 2025. Hay una pregunta específica sobre qué otras cosas quisieran ustedes que desde RIA les traigamos a estos espacios. Eso para nosotros es muy valioso. Y además, quienes diligencien la encuesta, no importa la calificación que pongan, van a tener un certificado de asistencia a este espacio. Reitero que no importa la calificación porque a veces me preguntan sobre eso. No es este el caso porque tenemos excelentes comentarios frente al contenido y la utilidad del mismo. Señores, muchas gracias, que tengan una feliz Navidad, un feliz fin de año. Cerramos el año con muchas noticias de incertidumbre, pero con muy buenas noticias, algunas como esta, de verdad, agradecida por todo esto. Y estaremos compartiendo en el correo electrónico los datos de contacto de Natalia y Mario en HL7, la web de HL7, los links de las guías, el link de donde queda también la grabación, que es en el canal de YouTube de RIA. La grabación va a estar disponible después de las 3 de la tarde del día de hoy. Cuídense mucho y buena tarde. Feliz tarde para todos.